Hola amigos, el tema que vamos a tratar hoy es un tema difícil de explicar porque dice que un versículo que Dios mandó a matar a niños de pecho. Realmente es un versículo que tal vez muchos de nosotros no quisiéramos que esté en la Biblia, pero está y merece una explicación. Y bueno, vamos a tratarlo. El versículo está en 1 Samuel 15:3, cuando Dios le dice a Saúl: ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Un inconverso, no sé si era un ateo, uno que no cree en Jesús, le dijo a un pastor: ustedes, los cristianos, se contradicen, ya que están en contra del aborto porque dicen que es un asesinato. Y el pastor dice: sí, el aborto es un asesinato. Pero por otro lado, el Dios de ustedes, a Amalek, le mandó a matar hasta los niños de pecho. Y qué difícil, ¿qué respondemos? Vamos a hacer algunas consideraciones. En primer lugar, tenemos que saber que la vida no es un derecho, algo que nos ganamos. La vida es un don de Dios, es un regalo de Dios. Se lo conoce a Jesús en la Biblia como el autor de la vida. Esto está en Hechos 3:15. Entonces, ¿Dios mandó a matar a niños de pecho? Voy a hacer otras consideraciones. Primero, hablemos de por qué Dios estaba tan enojado. Tenemos que contextualizar tratar de ubicarnos en la época, quién era Amalek, qué pasó, por qué Dios estaba tan enojado. Y en Deuteronomio 27 dice Dios: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Amalek es la primera tribu que enfrenta a Israel cuando estaba en el desierto. Y los amalecitas eran como personas muy malas, muy traidoras, y a los que venían en el campamento de Israel rezagados atrás de todo porque eran débiles, enfermos, cansados, a esos Amalek los atacó, les hizo mal, los despojó. Era una tribu muy perversa. Amalek era nieto de Esaú. Esaú era el hermano de Jacob. Como vamos a ver ahora, era de las tribus más antijudías de la Biblia. Los amalecitas tenían algunas ciudades, pero generalmente eran nómadas. Atacaban brutalmente por sorpresa, saqueando los cultivos y los ganados. Ellos vivían de los demás, generalmente. No producían sus propios alimentos, sino que generalmente los robaban, se apropiaban de ellos. Otra consideración: la paciencia que Dios. Cuando Dios le da esta orden a Saúl de exterminar a Amalek, habían pasado 400 años desde que Amalek había atacado a Israel en el desierto. Entonces vemos que Dios no es un Dios impulsivo, que actúa, como se dice, en caliente. Y los amalecitas tuvieron 400 años para arrepentirse de su maldad y no se arrepintieron. Y ahora vamos así a explicar. Dios mandó a matar niños de pecho, a bebés, a lactantes. Hay dos explicaciones. Primero, la de Dios era una guerra preventiva. ¿Por qué? Porque Dios conoce el futuro y sabía la maldad que los descendientes de Amalek iban a cometer nuevamente contra Israel. Por ejemplo, Amalek siguió viviendo, es decir, que no los terminaron a todos, porque Doeg, ahí en 1 Samuel 22, pariente de Amalek,
fue el que se animó a matar a los sacerdotes del Señor, a los sacerdotes de Dios, por orden del rey Saúl. Cuando Saúl buscaba a David y los sacerdotes supuestamente le habían encubierto a David, viene el rey Saúl y le dice a uno de ellos: matalo, y nadie lo quería matar. Los israelitas no querían matar porque eran los ungidos de Dios, pero Doeg dije: sí, yo no importa, yo no tengo problema, yo los mato. Era amalecita, miren la maldad que tenían. Solo un par de décadas más tarde de esta orden, los amalecitas invadieron la ciudad de Siclag y se llevaron cautivos a sus habitantes y prendieron fuego a la ciudad. Esto ya era el tiempo de David. Quiere decir que los amalecitas no habían sido exterminados, porque 2 décadas después cometieron esta invasión. Más adelante, Amán, otro descendiente de Amalek, ya en el reino de Persia, preparó una horca para ahorcar a los judíos. Entonces, Dios ve y conoce lo que nosotros no conocemos. La de Dios era una guerra preventiva, dice esta explicación. Tanto Amalek como los cananeos eran tribus muy perversas, y Dios las quería exterminar, primero como un acto de justicia, para castigar, y en segundo lugar, para que no corrompieran a otras sociedades para beneficio de la humanidad. Dios mandó a exterminar a ciertas poblaciones por su extrema crueldad, porque hacían peligrar sus planes salvíficos. Dios tenía que preservar a Israel para que pudieran ser Jesús y Jesús para salvarnos a nosotros. Y después estas sociedades tenían la capacidad de corromper toda la humanidad. Ahora voy a hablar el otro motivo, la otra explicación de este versículo de mandar a matar a niños de pecho. Pero quiero decir lo siguiente: a veces los ateos se contradicen. Porque por un lado dicen, ¿dónde estaba Dios? ¿Por qué Dios no actuó? Pero una vez que Dios actúa dicen, uy, qué barbaridad que cometió Dios. ¿Cómo actuó de esa manera? Es decir, si actúa porque actúa, y si no actúa está mal porque no actúa. Nunca se ponen de acuerdo. También tenemos que decir, hablando de la guerra preventiva, la supuesta guerra preventiva, que la vida no termina con la muerte. Los niños al morir van directamente al cielo. Según Marcos 10:14 se entiende que de los niños es el reino de los cielos. Pero estos niños, si llegaban a ser adultos, iban a aprender los pecados de su cultura y Dios estaría obligado a condenarlos eternamente. Puede ser que Dios le quite la vida a alguien que sea chico o joven, porque Dios conoce el futuro. Y es mejor llevarse a una persona en inocencia, cuando esa persona se hubiese vivido, se hubiese pervertido, Dios lo sabe, y entonces Dios se ve obligado a condenarlo eternamente. Entonces la vida no termina con la muerte, seguimos existiendo, somos eternos, tenemos un inicio, pero no tenemos un fin. Entonces, recuerdo a un pastor muy conocido, muy activo, muy entregado a la obra de Dios, que le agarró un cáncer y se murió, creo que a los 40 años. Y uno dice, ¿por qué? Si era tan usado, con tantos dones, con tantos talentos, si cumplía tan bien su función pastoral, y en plena situación tan buena que estaba viviendo, un cáncer le quita la vida. Tal vez ese pastor, no digo que sea así, pero tal vez ese pastor, Dios conoce lo que hay en el corazón, si seguía viviendo, capaz que un día se desviaba del camino y Dios lo tenía que condenar. Ahora, la segunda explicación. Primero dijimos que puede ser una guerra preventiva para evitar un mal futuro. La segunda explicación. La expresión matar a los niños no es literal, sino una hipérbole. Una hipérbole es una figura retórica que es una exageración. No es una orden de exterminio literal. No dice Dios literalmente exterminen a los niños, sino que era una exageración. Las frases como matar hombres, niños, mujeres y animales eran fórmulas fijas en los edictos de guerra del Oriente
para indicar una victoria total o la destrucción de una identidad política, no necesariamente la muerte de víctimas reales. Entonces, Dios estaba diciendo, estoy muy enojado con Amalek por lo que le hizo a Israel. Entonces, al decir, maten hasta los niños de pecho, está diciendo que tiene que destruir su cultura, pero no matarlos literalmente. Y la literatura hebrea está llena de hipérboles o exageraciones. Por ejemplo, en Deuteronomio dice, las ciudades de los enemigos eran grandes y amuralladas hasta el cielo. Bueno, por más que sea alto un muro, no llega nunca hasta el cielo. En Génesis, Dios le dice a Abraham, haré de tu descendencia como el polvo de la tierra. Una exageración. El Salmo 6:6, dice David, estaba angustiado, dice, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con lágrimas. Bueno, esto es una exageración. ¿Cómo va a llorar tanto que con las lágrimas va a inundar su habitación? Y el mismo Jesús usó hipérboles. Por ejemplo, dice en Mateo 5:29, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Es una exageración. Y también el evangelista Juan dice que también hay muchas otras cosas que Jesús hizo, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Es una exageración. Entonces, destruir a mujeres y a niños de pecho es una exageración para decir, mire, estoy muy enojado con Amalek. Destruyan su cultura, no las personas. Para el judío Maimónides, lo de Amalek representa la destrucción ordenada hacia Amalek. Significa destruir una cultura, no la raza. Para terminar, la soberanía de Dios, tenemos que tener en cuenta, Dios es el dador de la vida, y cuando Él decide, tiene derecho a quitarla. Hay que aclarar una cosa, no todas las muertes son causadas por Dios, porque a veces la muerte es causada por la irresponsabilidad de unas personas, a veces por catástrofes naturales, a veces porque uno es víctima de un delincuente. Dios es el juez último, es el Señor de la historia. Cuando juzga una nación, no lo hace por su etnia, por su raza, no lo hace por capricho, lo hace por su corrupción persistente y destructiva. Y por otra parte, esta orden de destruir todo en Amalek eran órdenes únicas, fueron dadas una sola vez. No eran normativas, no era para que otros las copien, y no se repitieron. Y por último, no conocemos todas las respuestas. Isaías 55:8-9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. No conocemos toda la respuesta. Entonces, lo de Amalek, bueno, o fue una guerra preventiva para matar gente, para evitar que en el futuro hagan mal, y pasó, y entonces vieron que no destruyeron a todas las amalecitas, porque había amalecitas en el futuro que hicieron todos esos daños que dijimos. Y por otro lado, dijimos que puede ser una hipérbole, es una expresión exagerada, y no era matar personas literalmente. Bueno, espero que este video les haya interesado.